El día de hoy no voy a compartir acerca de grandes historias del Antiguo Testamento y el Evangelio, así que voy a agregar un mensaje más de camino al Calvario que he titulado El impacto de la muerte de Jesús. Entonces quiero que me acompañes a Mateo 27, versículos 50 al 53. Y luego leo la Nueva Traducción Viviente. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido y dijeron: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Oramos. Padre celestial, en el precioso y dulce nombre de Jesucristo, nos acercamos a ti, Señor, con reverencia, adorándote, Señor, glorificándote, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Pedimos, Señor, tu ayuda, tu asistencia. Señor, guía mi vida con el poder, Señor, de tu Santo Espíritu para predicar como conviene, Señor. Hacerlo con la autoridad que tú me das como tu siervo, Padre, y para la bendición y fortaleza espiritual de cada uno de tus hijos. Queremos honrarte con nuestra actitud y nuestra disposición de recibir tu santa palabra, tu evangelio, que tiene el poder, Señor, sobrenatural y divino para cambiar y transformar nuestra vida, Señor, y acercarnos más a tu imagen. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Hay una cadena de portentos que ocurrieron antes, durante y después de la muerte del Hijo de Dios, y solamente el evangelista Mateo las menciona. Fueron hechos asombrosos que hemos pasado por alto de una manera inconsciente, pasar por alto, ¿verdad? Al no leer detenidamente la escritura. En ocasiones sucede que programas de lectura bíblica, sobre todo los que son de un año, en veces lo que no que sea la intención del plan de lectura, pero nuestra vida tan agitada no nos permite leer la escritura honrándola como tal, y hacemos lecturas muy presurosas. Entonces llegamos a fallar en el sentido de que lo hacemos por cumplir. Entonces no se trata de eso. Debemos leer la escritura al ritmo que el Espíritu Santo imponga en nosotros, para hacerlo detenidamente, o sea, poder disfrutar su lectura, hacernos preguntas, ser reflexivos en ella. Y creo que esto pasa, como en este pasaje en particular, de que pasamos por alto muchos detalles y quizás ahorita al leerlos ya te diste cuenta. Entonces fueron hechos asombrosos. ¿Y cuáles fueron estos hechos? Bueno, la cortina, una fue cuando la tierra se llena de oscuridad. Esto quiero mencionarlo como milagros, hechos asombrosos, portentosos. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos, las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús y entraron a la santa ciudad de Jerusalén y se les aparecieron a mucha gente. ¿Te habías puesto a detener, te habías detenido en este pasaje para contemplarlo? Yo creo que a muchos nos fuimos de corrido. Bueno, leamos de nuevo el versículo 50 para poder conectarlo con la serie que hoy concluimos.
Y sería como regresarme después de la predicación de Aarón. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. ¿De qué personaje de la Biblia, llámese patriarca, rey, líder, profeta, apóstol, se habla de su muerte como se habla de la muerte del Hijo de Dios? De ninguno. Y no habrá gente de la que se hable en términos de un respaldo y de una honra y dignificación de Dios como la muerte de su Hijo. La muerte de su Hijo es única, voluntaria, sacrificial, sustitutiva, aceptada, perfecta, santa, inmaculada, sin igual. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo un día moriremos, indudablemente, con la esperanza de la vida eterna, gracias a la muerte de Jesús. Porque es una muerte que otorga vida, no que fenece y se queda ahí a espera del juicio final. Entonces, Dios ha dejado muy claro por medio de señales que la muerte de su Hijo es única, universalmente y de todos los tiempos. Así que cada milagro, repito, que ocurrió antes, durante y después de morir, es el testimonio de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados, así como dice 2 Corintios 5:19. Porque surge la pregunta, es decir, ¿cómo Dios fue capaz de entregar a su Hijo en manos de pecadores? ¿Cómo Dios? Es que debemos entender que la Escritura dice: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Amén. Entonces Jesús entregó su espíritu, inclinó su cabeza y murió. Así dice, Jesús volvió a gritar, dice uno de los evangelios, a gran voz, y entregó su espíritu. Versículo 51. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ok, como compartimos el Viernes Santo, este velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solamente, los sacerdotes podían entrar al lugar santo, pero nada más el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo, en el día de la expiación. Entonces, cuando Dios rasga de arriba abajo el velo del templo, significa que Dios abrió así el camino para que todos los creyentes pudieran entrar directamente a su presencia. ¿Ok? Así, para tratar de resumir, dice Hebreos 10:19 al 20. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo. Es el lugar que nada más el sumo sacerdote podía entrar. Al lugar santísimo del cielo, fíjate, ya no el de la tierra, sino el del cielo. Por causa de la sangre de Jesús, por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Y la Biblia habla de que el velo del santuario era la carne de Cristo. Así que nada más por Cristo podemos entrar a la presencia de Dios, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre, a la presencia de Dios, si no es por el Hijo. Así que solamente los creyentes tienen acceso al Padre. Amén. Yo sé que suena duro decirlo, pero es que esa es la verdad. No hay otra manera. Dios es el mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el mediador. Amén, así es. Ok, versículo 51. La tierra tembló. Inmediatamente después de que Jesús murió y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, la tierra tembló. Hubo un terremoto.
El Antiguo Testamento nos recuerda la importancia de lo que sucedió allí en el Calvario. Y de alguna manera estamos con historias del Antiguo Testamento. Cuando Dios se le aparece a Moisés en el monte Sinaí. Y dice Éxodo 19:18: el monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente. Dios desciende y se sacude el monte Sinaí. Imagínate, rayos, relámpagos, luces salían de ahí. Qué impresionante, la tierra tembló. Ahora, tú dirás, ¿qué tiene esto de particular? Terremotos ha habido muchísimos a través de toda la historia. La tierra tembló, pues no ha sido la única vez. Antes de esa vez ya ha habido algún terremoto, y después iba a venir una secuencia de terremotos. Ahora, los terremotos ocurren cuando grandes secciones de la corteza terrestre empiezan a empujarse unos a otros, en veces vertical, en veces lateral, y están así, moviéndose. Entonces, cuando dos placas, ¿verdad?, se juntan o son impactados, es lo que se le llama falla, y entonces es cuando un temblor o un terremoto ocurre. Aunque hay sobre todo en Estados Unidos hay una diferencia de temblor, terremoto, con algunas características en especial, y también se forman volcanes. Pero sean cuales sean las causas de un terremoto, el caso es que las porciones de la tierra, o sea, son movidas por esas fuerzas internas, y hasta llegan a cambiar de lugar. Ha habido registros en Estados Unidos que fue tal el movimiento que uno no sé qué parte de Estados Unidos se elevó, creo de 6 a 9 metros de su lugar en el que estaba. Entonces fue algo importante. Ahora, a manera de informar, para entender un poquito esto acerca de la intensidad de un terremoto, pues hay como grados que van en aumento, pero tomando en referencia algunos de 7 a 7.9 grados, energía de alto potencial en libertad, que puede afectar los cimientos de edificios, causar grietas impresionantes, dañando sistemas de agua, alcantarillado que están bajo la tierra, y pues terminan reventándolas. De 8 a 8.5 el temblor que se deriva provoca una destrucción de los edificios en general, y los puentes en ruinas, donde casi ninguna construcción es capaz de soportar toda esa liberación de energía, se vienen abajo. Eso es impresionante. 9 grados se considera como prácticamente una destrucción total. Y si es de 12 grados, hipotéticamente se dice que podría romper la tierra en la mitad. Ahora, estoy dando algunos datos de información. Los terremotos más impresionantes, el más es el de Chile en 1960, y estuvo en 9.5. Imagínate, ya es destrucción total. En Valdivia. Entonces, impresionante, 9.5 en la escala de Richter. Dice que los científicos calculan que lo que sucedió esa tarde en términos de energía liberada fue 20,000 veces más potente que la bomba que cayó en Hiroshima al final de la Segunda Guerra Mundial. Las olas se levantaron se provocó un tsunami en que las olas se levantaron hasta 25 metros de altura. El segundo es Indonesia en el 2004, 9.3. En Estados Unidos es el tercero en 1964, 9.2, y en Japón 9.1.
Imagínate la situación. En México, ¿cuántos recuerdan? Se dice que cada vez que viene el Papa tiembla. Pero fue impresionante porque, y dos han sido en Oaxaca, donde viene sacudiendo, donde viene provocando más fuerte. En 1786 fue 8.6. En 2017, el reciente, ¿se acuerdan? Fue allá, Meño, ¿te acuerdas cuando fueron? 8.2, y el del 85 que nadie olvidamos, ¿verdad? En México fue 8.5. Ahora, un terremoto de cualquier proporción causa mucho daño y ruina, dolor, sufrimiento. ¿Por qué? Por las pérdidas materiales y humanas. Entonces, un sismo de una gran magnitud es un evento traumático, sorpresivo, incontrolable, que lleva a una alteración mental a corto y a largo plazo. Y se dan diferentes etapas en las reacciones emocionales dependiendo de la persona, el lugar, las circunstancias, todo lo demás, pero siempre hay un patrón en todo esto. Hay etapas que se vive el ser humano. Entonces, imagínate, las personas cuando hay un terremoto, pues sufren de angustia, confusión, miedo, un estado de decir no es cierto, no es real lo que estoy viviendo, shock, histeria, ansiedad, depresión, desilusión. También entra en el hombre ese sentido de solidaridad, de empatía, de deseo de ayudar. O sea, se vuelve uno solo el hombre tratando de rescatar, pero son muchas cosas lo que ocurren: epidemias, enfermedades, desabasto de alimentos, problemas con la energía, la comunicación, etcétera. Es algo terrible. La tierra tembló. Pero ¿qué hace diferente este terremoto a los demás? La gravedad del terremoto de la cruz la podemos deducir por lo que el texto nos dice. La tierra tembló. Versículo 51, las rocas se partieron en dos. Entonces nos damos cuenta que no fue un simple temblor de tierra. El terremoto de la cruz fue de tremendo poder, a tal grado que las rocas, ahora Jerusalén es una ciudad rocosa, las partió en dos. Así que hay roturas, grietas tan extraordinarias que hasta el día de hoy pueden ser vistas en las rocas que se hallan cerca de ese lugar. O sea, hay un testimonio viviente. Ahora, ¿qué hace diferente este terremoto de los demás? Bueno, que la Escritura no nos da ninguna información, indicación de que se haya derribado un solo edificio y ninguna muerte hubo. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Versículo 52, y las tumbas se abrieron. Wow. Dice la Biblia de las Américas, los sepulcros, esta es una palabra que significa enterrar. Y generalmente el sepulcro se entiende como una construcción levantada sobre el suelo, que cubre o encierra los restos de uno o más muertos y que se hacían para rendir una memoria. Ahora, como les decía, en Palestina, especialmente en Jerusalén, el país es rocoso. Entonces los cuerpos de los muertos no eran enterrados en la tierra como pues aquí lo hacemos, ¿verdad? En criptas o féretros, y los enterramos ahí en la tierra. O sea, las tumbas eran cavadas en las cumbres de las colinas, así que se perforaban ahí en la piedra y ahí era donde se colocaban a los muertos. Eran cuevas excavadas en la roca, y una piedra que cubriera la entrada, ¿sabes cuánto pesaba? De 2 a 3 toneladas. Para que nos demos cuenta si queríamos que se saliera el muerto. Ahora, una pregunta:
¿Qué comunica una tumba? A ver, levante la mano. ¿Qué comunica? Muerte. Muerte. La tumba es un constante y silencioso testigo del precio que Dios le ha fijado al pecado. La paga del pecado es muerte. Las tumbas son un testimonio de maldición que el pecado le ha traído a la raza humana. Cuando tú y yo pasamos por un cementerio, yo creo que deberíamos decirnos a nosotros mismos: eso es lo que el pecado ha hecho por el hombre. Eso es una evidencia de que Dios no permitirá que el pecado quede impune. Hay una paga. Así que cada vez que veamos una tumba, ese es el mensaje. El hombre murió por su rebelión y su desobediencia a Dios. Las tumbas se abrieron. ¿Qué hace diferente este terremoto de todos los demás? Las tumbas se abrieron. Es que el poder de la tumba fue quebrantado para siempre en la cruz del Calvario. Este es el testimonio de las tumbas abiertas. Dios quebró el pecado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La muerte no lo pudo retener. Y eso es impresionante. Por eso 1 Corintios 15, 55 al 57 dice: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, dicen signos de admiración, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso hace diferente este terremoto a los demás, que no deja una estela de ruina y de dolor, sino de gloria y alabanza a nuestro Dios. Amén, amén. ¿Qué hizo diferente el terremoto de la cruz de otros terremotos? Bueno, la tierra fue sacudida con violencia, las rocas se partieron, las tumbas fueron abiertas, pero notemos lo siguiente: las tres cruces permanecían intactas en el mismo lugar. ¿Cuántos alaban a Dios? No fueron desplazadas, no fueron arrancadas. Cuando el terremoto cesa, las tres cruces estaban ahí en el mismo lugar en que estaban antes. Pasó el terremoto, y después del terremoto fue cuando el soldado le clavó una espada en el costado a Jesús y le rompieron con un garrote o un martillo, una especie de martillo, las rodillas a los malhechores. Después del terremoto. Amén. De manera que ahí están las tres cruces intactas. Porque de haber sido un terremoto natural, pues las tres cruces hubieran sido derribadas, los edificios se hubieran derrumbado, porque había muchos. Los cuerpos de los enterrados habrían quedado sepultados en escombros. Amén. ¿Qué más podemos observar en el terremoto de la cruz? El templo quedó intacto. Nada más el velo se rasgó. Alabado sea el Señor. Porque ahí tenía que quedar el velo colgado como un testimonio a la vista. Porque esto es el testimonio de la importancia del sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. Así que debía seguir colgado ahí. Así, a pesar de todo lo que hemos dicho que pasó, el templo permaneció intacto. Bueno, yo pienso en mi vida, y debes pensar en la tuya. El Salmo 46, 1, 2 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos
cuando vengan terremotos y las montañas se derriben a la mar. Así que aunque venga un terremoto, permaneceremos intactos, hermano, porque nuestra confianza está en Dios. Amén, amén. ¿Qué más podemos observar en el terremoto de la cruz? Bueno, es algo asombroso, porque solamente algunas tumbas seleccionadas fueron abiertas. ¡Wow! Solamente fueron abiertas las tumbas de los santos, de los elegidos, de los creyentes, pero las tumbas de los incrédulos permanecieron cerradas. ¿Cuántos alaban a Dios? Imagínate lo siguiente: aquí está la tumba donde reposa el cuerpo de un hijo de Dios, y esa tumba es abierta como una caja. Les quitan la tapa y la hacen a un lado, y ahí está la tumba de un hijo de Dios. Pero del otro lado está otra tumba cavada en la misma colina, pero esa tumba que contenía los restos físicos de un incrédulo sigue cerrada. Qué maravilloso, ¿no? Amén. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que hay dos alternativas: vida o muerte, regeneración o destrucción, cielo o infierno. Así que el terremoto del Calvario nos habla de redención para los hijos de Dios. Pero al mismo tiempo, este mismo terremoto del Calvario nos habla de condenación para el que rechaza a Cristo. Amén. Para los que viven alejados y apartados voluntariamente de Dios, y por lo tanto bajo la ira de Dios. Ahora, algo alentador para nosotros es que en el bautismo también nuestras tumbas fueron abiertas, y el poder de la resurrección nos levanta una vida nueva, así como dice la Escritura. Algo representativo, simbólico de lo que es el bautismo, es una realidad en la vida espiritual. Amén. Por eso dice Romanos 6:4: porque hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva, levantados. Amén. Sonríe, hermano, que Cristo le ama. ¿O es de los que están en este lado? Bueno, versículo 52, en la parte final: los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. ¡Wow! Ahora, me quedo pensando yo, ¿cuánto tiempo tendrían en las tumbas los cuerpos de esos creyentes piadosos? ¿Días, semanas, meses, años, cientos de años? Muchísimos cientos de años. No sé. Eran santos del Antiguo Testamento, del periodo intertestamentario, o de los días de Jesús, antes de que Jesús muriera. Murieron antes. Imagínate, estaban muertos, bien fríos. Para que no salgamos con que pues, lo enterraron vivo y aguantó, ¿verdad? Y no. Ahora, acerca de la muerte física, es la ausencia de vida. Y la cesación de los signos vitales. Ahora, médicamente la muerte es considerada como el cese del funcionamiento de 3 sistemas de órganos vitales. ¿Cuáles son? La circulación, ¿verdad? Porque ya cómo cambia hasta de color. Aquí está Ross, aquí está nuestra hermana Lucy. La respiración y el sistema nervioso, junto con la destrucción del cuerpo. Y en esto hay un momento en que queda bien rígido, después ya hay una liberación. Hay unos que se quedan duros para siempre. Ahora, cuando la vida se ha ido de una persona, no hay poder, ni fuerza, ni ciencia humana por la cual la vida pueda ser creada de nuevo o restaurada. El Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Nadie ha sido capaz de producir algún medio por el cual pueda ser levantado un cadáver devolviéndole la vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Solo Dios da la vida y solo Dios la quita. Amén. Entonces,
Por eso cuando vimos que los cuerpos fueron levantados en relación con la muerte de Cristo, tenemos que reconocer que se trata de un hecho sobrenatural. O sea, Dios levantó, abrió las tumbas y levantó a hombres justos que habían muerto, resucitaron. Podemos imaginar bien fríos, ya puros huesos. ¿Cuántos recuerdan Ezequiel 37, el valle de los huesos secos? Imagínate ya puro hueso, está ahí. Imagínate repentinamente hombres y mujeres creyentes, viene el espíritu de vida, entra en sus cuerpos y los resucita. No, o sea, respiran de nuevo. Tejidos, piel, carne, tendones, cartílagos, se abren los ojos, se empiezan a mover, se levantan de la tumba por el poder del espíritu de vida. Hermanos, qué glorioso. Dice Isaías 26:19, pero los que mueren en el Señor vivirán, sus cuerpos se levantarán otra vez. Los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría, pues tu luz que da vida descenderá como el rocío sobre tu pueblo en el lugar de los muertos. Amén, amén, amén. Así que los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Así que el milagro de este acontecimiento no fue simplemente la apertura de sepulcros, como pudiese ocurrir durante cualquier terremoto. El gran milagro es que muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y vuelvo a repetir, el Señor seleccionó los cuerpos de ciertos creyentes, resucitaron. Y si resucitaron es porque estaban bien muertos. Y ahorita va el Señor todavía a afirmar más que estaban bien muertos. Resurrección, esta palabra significa ser levantado otra vez. Los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. ¿Cuántos recuerdan a la hija de Jairo, un principal de la sinagoga? Es un pasaje precioso. Bueno, te voy a leer una porción en Lucas 8:52. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo: dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. Entonces la multitud se rió de él porque todos sabían que había muerto. Por eso hay que enfatizar que estaba bien muerto, Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte: niña, levántate. ¿Se acuerdan de las versiones que habla en, no sé si arameo o en griego, talita kumi? En ese momento, cuando la toma y le dice: levántate, le volvió la vida y se puso en pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. ¿Cuántos recuerdan también a Lázaro, uno de los amigos más íntimos de Jesús? ¿Se acuerdan que vamos a ver a mi amigo y se tardó? Y que hasta una de las hermanas le reprochó diciéndole: si hubieras llegado antes, mi hermano no habría muerto. ¿Te acuerdas? Jesús dice: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Pero aquí hay la palabra dormido, porque solamente los creyentes descansan. Amén. Y bien muerto, por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Ahora te das cuenta porque dice que hombres y mujeres justos, no injustos, no impíos. Dice de muchos santos. Y esta palabra significa aquellos que hemos sido apartados para el uso exclusivo de Dios, puestos aparte. Hombres y mujeres santos. Justos son los, Dios declara justos a los que tienen su fe en Jesús. Así que se levantaron. Qué impresionante. Cuando Jesús muere, ¿a dónde va a descender?
Mira lo que dice Efesios 4, 8, 9. Por eso las escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas y llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Entonces se dice que esto es una demostración palpable de que la resurrección de Cristo liberó del Seol, Antiguo Testamento, Hades, Nuevo Testamento, a esos fieles. Amén. Entonces se abren las tumbas, versículo 53, que dice: salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Ahora mira, se supone que los cuerpos de los santos se levantaron cuando las tumbas fueron abiertas, ¿verdad? Pero no se levantaron, quedaron expuestos. Ahí estaban, no se levantaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Muere Jesús, se parten la tierra tiembla, se parten las piedras, se abren los sepulcros. Viernes en la tarde, a punto de empezar el sábado. Pero se levantaron después de la resurrección de Jesús. ¿Qué significa eso? Que se quedaron ahí hasta el domingo. ¿Cómo la ve? O sea, ¿no le parece por eso este terremoto es diferente a los demás terremotos, hermano? Amén. Entonces se levantaron, pero antes de levantarse, Jesús es primero en todo. ¿Cuántos dicen primero? Jesús es primero en todo, primero que yo. A ver, dígale, hermano, Jesús es primero que yo en todo. Amén. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 20, 23. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Versículo 23. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados. Él es el primero. Amén. Colosenses 1:18. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Alabado sea Dios, hermanos. Cristo es el primero en todo. Amén, amén. Hechos 26, 22, parte final, y 23. Yo no enseño nada de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos. ¿Cómo la ve? Ahí está Pablo. Último versículo, Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Toda la gloria sea, Él es el primero en resucitar y después nosotros. Así que esténse quietos. Ahí. ¿Cómo la ve, hermano? Y esto es tremendo porque imagínate, están abiertas desde el viernes en la tarde hasta la mañana de la resurrección. Y luego imagínate ver ahí los cadáveres, porque yo no sé cómo se dio esto, pero están destapados. Y ¡ay, qué miedo! No hay, pues vamos a taparlos. No sé, imagínate la escena tan grotesca. Pero no podemos hacer nada. Ya es sábado, vamos a quedar inmundos, vamos a profanar el día. ¿Qué hacemos? No, pues hay que se queden. ¿Cómo ve? Y en ese momento pues están los sacrificios del templo, viene el sábado. O sea, no hay manera. Versículo 53, salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Así que Cristo abre las tumbas, viene su resurrección y entonces se levantan. Vuelven a vivir para volver a morir de nuevo.
Imagínense, hoy, ¿le parece impresionante esto? Y volvieron a vivir para volver a morir como el resto de la gente que Jesús resucitó. Hay algunas posturas que afirman o concluyen que los muertos que resucitaron ya tenían los cuerpos glorificados. Esto es tarea, ¿ok? Pero de todos los casos de muertos resucitados del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, volvieron a la vida de este mundo con un cuerpo mortal, no glorificado. Ajá. ¿Ok? ¿Estamos? Hay seis resurrecciones previas a esta resurrección masiva de creyentes. ¿Cuáles son? Bueno, el hijo de la viuda de Sarepta, Primera de Reyes. Bueno, no le voy a dar la cita porque, pues, a menos de que la apunte. El hijo de la viuda de Sarepta, Primero de Reyes 17. Número 2, el hijo de la Tsunamita, Segunda de Reyes 4. Número 3, el que fue levantado cuando sus restos físicos entraron en contacto con los huesos de Eliseo, Segunda de Reyes 13. Hoy puros con Elías y Eliseo, ¿verdad? Número 4, la hija de Jairo. Número 5, el hijo de la viuda de Naín. Y número 6, Lázaro. Así que hay que hacer una distinción en la resurrección para gloria y para la vida natural de algunas personas antes del tiempo del fin. Y la Biblia nos habla de una resurrección futura, ¿verdad? Ok, ya sabe que tenemos que estudiar al respecto. Entonces, para no, aunque me falta poquito, hermano, pero va a haber una resurrección futura. Bueno, sí voy a leer Daniel 12:2. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Qué miedo, ¿verdad? Ajá. Bueno, parte final del versículo 53. Entraron en la santa ciudad de Jerusalén y aparecieron a mucha gente. Ok, Jesús resucita y entonces siguen ellos. Vámonos. Y ahí van, no iban como Mati le hace. No eran zombies, no eran Walking Dead. No, ya están resucitados. Y vámonos a la ciudad santa, estaban cerca. Entran a Jerusalén para dar testimonio de quién, de la resurrección de Cristo. Y de que en su resurrección hay una promesa para nosotros, los creyentes. Se le aparecen a mucha gente. Entonces aparecen, los envía a la ciudad de Jerusalén, donde fue condenado Jesús. Resucitaron, salieron los sepulcros y se le aparecen a mucha gente. ¿Quiénes eran ellos, hermanos? ¿No les gustaría saber quiénes son? ¿Les digo quiénes eran? Pues no sé, no dice ahí. Mire, les encanta el chisme, ¿verdad? No sabemos si eran profetas, hermanos del anonimato. Juan el Bautista, no sabemos. Tampoco sabemos cuántos. ¿Qué hicieron en Jerusalén? Le predicaron al pueblo, volvieron a sus familias, empezaron a hacer una vida normal. No sabemos, hermanos. Eso es lo que nos intriga, no saber, ¿verdad? Imagínate, después de estar del otro lado de la eternidad. Amén. Híjole, ¿qué les permitió Dios decir? No lo sabemos, pero tenemos una idea porque a Pablo no se le permitió decir nada. Amén. Así que, ¿qué les hubieran preguntado a ustedes? ¿Qué hay después de la muerte, verdad? Ok. Entonces, no sabemos qué pasó después, si fueron quitados repentinamente de la tierra, si volvieron a morir. Ahí están las dos posturas y Cristo se los lleva. Los deja un tiempo para dar testimonio de la resurrección, porque se les aparece a mucha gente. Ahora, aquí hay algo que es muy importante saber. El hecho más significativo para nosotros es que las tumbas estuvieron abiertas antes de que se levantaran esos creyentes.
estaban abiertas para que ellos pudieran salir. Ajá. Y para entender esto muy bien, perfectamente, tenemos que ir a la resurrección de Cristo. En ellos se nos relata que un ángel descendió del cielo y apartó la tierra. ¿Cuánto dijimos que pesaba? 2 o 3 toneladas, Ahora déjeme leerle Mateo 28:2. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. La movió y luego se sienta. ¿Ok? Para entender que las tumbas fueron abiertas para que salieran los creyentes. Para ver este milagro. Aquellos que fueron a la tumba muy de mañana, el día de la resurrección, miraron que la piedra ya no estaba ahí. Cristo no estaba allí. Ahora, no removieron la piedra para que Cristo pudiera salir. No, Cristo ya no estaba. Cristo ya no estaba. Porque sabemos por otros detalles de su glorioso cuerpo que no estaba limitado al tiempo ni al espacio. La piedra no fue quitada de la tumba en que Cristo había sido puesto para que Él pudiera salir. Él ya había salido. La piedra fue quitada para que los discípulos pudieran entrar y mirar ahí. Amén. Pero pon atención, va a venir un día glorioso en que Dios ya no va a necesitar de hacer que venga un terremoto para que abra tumbas, para que puedan salir los creyentes, porque nosotros ya tendremos un cuerpo glorificado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya no va a haber necesidad de que se abran las tumbas. Amén. 1 Corintios 15, 42 al 44. Ya voy a terminar. Por primera vez van a irse temprano a comer. Ahí dicen que yo antes, Dani dice, no, usted, pastor, antes se aventaba chorro de tiempo, ¿verdad? ¿Dónde estás, Dani? Levanta tu mano. Mira, allá, ¿de dónde está? Abajo. Es que sufre de hiperactividad. Él tiene que estar bajando y subiendo. Por eso él mide el tiempo que me está. Bueno, primero me lo confesó hace unos días. 1 Corintios 15, 40. Por eso si me confiesa algo, cuidado, hermano, puede entrar la carne y diga algo. Ahí viene. Primera Corintios 15, 42 al 44. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan para siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Amén, amén, amén. Versículo 54. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto, para que no diga, pues un movimientito. Eran romanos, hombres rudos. Quedaron aterrorizados el oficial, el centurión, por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Y dijeron, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Qué importante, Él, el centurión y todos los romanos no entendieron el alcance de esta expresión. Y te voy a decir por qué. Fíjate, esa declaración fue una declaración de fe en la persona de Cristo. Ellos participaron en la crucifixión,
Pero después del terremoto dijo: Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Hay un reconocimiento a Cristo. Es una declaración de fe. Es una obra del Espíritu Santo regenerando vidas ahí. ¿Te acuerdas que oró por sus transgresores? Padre, no saben lo que hacen. Aquí quiero decir algo: Dios no perdona al ignorante. No sabe lo que hace. El violador no sabe lo que hace. No, lo que hace es que lo regenera para que se dé cuenta de su condición y se arrepienta. Amén. Porque no va a entrar al cielo ninguno que no esté arrepentido. Y lo que hace es que en ellos viene el poder del Espíritu Santo. Lo reconocen, regenera. Entonces ellos pueden decir: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Tú y yo reconocemos a Jesús. Podemos hacer esa declaración. Amén. Pero mira, quiero terminar con esto. ¿Qué me dice este pasaje? Pon atención. Quedaron aterrorizados del terremoto. Él y todos los soldados que estaban ahí, dice el oficial romano y los otros soldados que estaban presentes, que estaban en la crucifixión, quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Y en plural dice: dijeron. En ocasiones nos hemos quedado nomás con el centurión. Dijeron: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Qué me dice este pasaje? Que Cristo no solo tiene poder para resucitar a santos muertos, sino también a pecadores muertos. Amén, amén. Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué me lleva a esto? Que cuando juntas todos estos portentos, todos estos hechos milagrosos, podemos decir que no se trató de un terremoto ordinario y común. Este terremoto fue excepcional, diferente a cualquier otro terremoto en toda la historia. Porque este terremoto tan especial fue designado por Dios para cumplir un propósito particular, en un tiempo particular y de un modo particular. Amén. Alabamos a Dios, que nos dio vida, que todo eso sucedió. Padre bendito que estás en el cielo, alabado sea tu santo y bendito nombre, porque tu muerte fue una muerte única, Señor, porque, Señor, fue un impacto impresionante en tu creación, en las almas, en las vidas. Y es el testimonio vivo de que habrá resurrección de muertos. Te doy las gracias porque nos alcanzaste, por tu sangre preciosa, por tu solo sacrificio, porque podemos recordar de nuevo lo que hoy he predicado: una muerte única, una muerte sin igual, una muerte voluntaria, sacrificial, sustitutiva, perfecta, inmaculada, santa, una muerte con propósito eterno, darnos vida a los que estábamos muertos en delitos y pecados, Señor. Ahora volteamos y vemos las tumbas, pero ya no es para caer en la desesperanza. No importa si un día vamos a estar ahí en una caja, si habrá un servicio, si se presentará alguna persona, si solamente estará un pastor, un ministro, la familia, Señor. Pero ya la muerte no nos puede retener, porque si tú vives, nosotros viviremos. Tú eres la resurrección y la vida, y el que esté muerto y cree en ti vivirá para siempre. Así que te alabamos, Señor bendito, porque tu nombre es sin igual. No hay nadie como tú. Eres el más precioso, el más glorioso. Recibe el reconocimiento de nuestros corazones, bendito Jesús. Recíbelo. Ayúdanos a vivir agradecido. Señor, ¿qué hicieron esas personas que tú los levantaste? Hicieron algo: testificar de Cristo. Bueno, nosotros también estábamos muertos en delitos y pecados, y nos has resucitado una vida nueva. También vamos a ir a Juárez, a nuestras familias, con nuestros amigos y compañeros de trabajo y vecinos.
para decirle que tú vives, que estábamos muertos, que éramos unos pecadores consignados al infierno, a la muerte eterna, a la condenación eterna, pero por gracia nos diste vida. Ayúdanos a ser un testimonio vivo del poder de la resurrección. Así que te alabamos, Jesús, te alabamos con todo el corazón. Ahí en tu corazón, ahí en tu lugar, glorifica al Señor, alábalo y bendice su santo nombre. Gracias, Jesús. Gracias te damos de todo nuestro corazón. Alabamos tu obra en nuestra vida, esta misericordia, esta gracia que tuviste con nosotros, que no merecíamos nada. Gracias, Padre, ayúdanos a vivir para ti. Si nos has resucitado a una vida nueva, no es para vivir como antes vivíamos, sino a una vida abundante, plena, nueva, diferente, una vida de resucitado. Así que gracias, Padre, por tu palabra bendita, tu evangelio, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro amado Señor, Rey y Salvador. Amén, amén, amén.